Bienvenidos una vez más al Club de la Ducha, donde nos damos un chapuzón en el mundo del desarrollo personal. Esta semana vamos a hablar de filosofía, biología y neurociencia. Pero antes que nada tenemos que repasar las reglas del Club de la Ducha. La primera regla del Club de la Ducha es que no se habla del Club de la Ducha. La segunda regla del Club de la Ducha es que tampoco se habla del Club de la Ducha, así que ni se te ocurra darle a like, comentar o suscribirte al canal. La tercera regla del Club de la Ducha es que no se aceptan gurús, así que como alguien se pase de listo, pues tenemos la guillotina preparada y se lo vamos a contar. Tenemos aquí a Edgar, ahora lo introducimos, pero es el matador de gurús. Hoy vamos a hablar del libro Decidido, de Robert Sapolsky, donde él contesta, intenta debatir uno de los temas más extendidos, una de las creencias más extendidas en el mundo actual, como es el libre albedrío. Y a través de biología, filosofía y neurociencia, nos da poco a poco muchos elementos con los que debate sobre el hecho de que no tenemos libre albedrío y que todo lo que nos pasa en la vida está decidido desde antes de que nazcamos. Antes de empezar a debatir todo esto, vamos a introducir a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, María, nuestra experta en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Hemos tenido bastante crecimiento de nuestros seguidores, más que nada han subido un 2%, y la verdad es que estamos muy contentos con vuestros feedbacks y vuestros comentarios. Además, hemos estado siguiendo algunos de los libros que nos habéis propuesto y de momento vamos a empezar con el determinismo y espero que os guste, porque había muchas propuestas de llegar al terreno más biológico, más evolutivo de la especie humana. A ver cómo lo tratamos en el programa de hoy. El público pedía pájaras mentales, ¿no? Pedía muchas pájaras, por eso vamos a entrar en la filosofía y a ver cómo continuamos. A nivel de seguidores muy bien, entonces. Estamos súper contentos, de verdad. Pero ¿se ha apuntado tu madre ya? Se ha apuntado mi madre, y la tuya la he visto el otro día. Yo la convencí. La convenciste, ¿no? Sí. Lo que pasa es que teóricamente tendríamos que guardar silencio, esto es un club privado, porque si no, no podremos hablar libremente. Bueno, es que las madres somos las madres, entonces. Bueno, vamos a ver cómo ¿Cuarta regla del club? ¿Se admiten madres? Veremos. Sí. Se ha ido un poco de Depende de lo que madre. Se ha ido un poco de madre el tema, sí. Bueno, pues nada, Edgar, no hace falta introducirlo. Sí. Buenas tardes, Edgar. Hoy creo que vienes un poco hater, ¿no? Con este libro. No, a ver, voy a escuchar también otros argumentos porque sé que vamos a debatir y tú eres muy pro determinismo. O sea, de hecho todo esto nació de una conversación de bar, sí. Tú y yo, y tú hablando de este tema y dijo, hostia, pues vamos a entrar en ello, ¿no? Y yo creo que hemos arrancado con este libro. Hay muchos puntos que no voy a estar de acuerdo, pero bueno, alguno habrá que sí. Veremos a ver cómo lo llevas. Lograremos que estéis de acuerdo con algún punto del libro. Sí. En algunos sí, en algunos sí. En que la barba no le queda bien a Sapolsky. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Y a mi lado, como siempre, David, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con qué vienes hoy? Pues yo vengo determinado porque, ostras, tenemos un programa donde vanagloriamos al desarrollo personal y justamente este libro viene a ponerlo en entredicho, ¿no? Es decir, yo me gustaría sentar a Robert Sapolsky con el autor del Club de las 5 de la mañana para ver exactamente cómo se siente el del Club de las 5 de la mañana cuando le expliquen que todo está determinado y queda un poco igual que te levantes a las 5 o a las 8 porque la naturaleza ya ha decidido por ti, ¿no? Yo creo que el del Club de las 5 de la mañana sale deprimido de esa conversación, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que no encajarían en el horario. O sea, cuando uno arranca, el otro todavía está durmiendo. Bueno, a ver, no por mucho amanecer amanece más temprano. Otra vez me estoy liando. Exacto. Un gran filósofo lo dijo, ¿no? O sea, ¿qué fue que revolucionó mucho todo con esta frase? Es igual, seguid, venga. Vale. Bueno, pues hablando de determinismo, David, cuéntame, ¿cómo determinados están los mercados financieros? Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque en el anterior podcast veníamos del mundo financiero y es un sistema caótico de segundo orden porque intervienen las emociones humanas y la verdad que predecirlo a corto plazo, sinceramente, nosotros desde el Systematic Value Investing no tenemos una visión cortoplacista porque la verdad que a corto plazo es realmente teoría del caos pura y dura como la que vamos a hablar hoy en el programa, pero sí que a largo plazo apostar por empresas de valor, de gran calidad y que aparte estén a un buen precio, estadísticamente ha sido una fórmula ganadora. Entonces yo lo que te diría es, ¿podemos hablar de predictibilidad en la bolsa? A corto plazo, olvídate. Horizontes temporales superiores a 5 o 10 años, que es donde nos enfocamos en Systematic Value Investing con nuestros algoritmos, ahí predictibilidad prácticamente absoluta. O sea, queda determinado que a largo plazo vamos a ganar dinero. Acciones a largo plazo y con buenos algoritmos que cojan la calidad a buen precio de las acciones, no tengas la más menor duda. Muy bien, pues bueno, para que nos acaben de entender, muchas gracias David, para que nos acaben de entender vamos a explicar un poco qué es el determinismo, ¿no?
Porque si no, el determinismo es esta corriente filosófica que nos dice que cualquier evento en nuestras vidas hay diferentes niveles, ¿no? O sea, depende de cómo de duro, cómo de hardcore seas del determinismo, va a afectar a más o menos aspectos de tu vida. Pero bueno, aquí Sapolsky nos defiende que el determinismo afecta a cada una de las facetas de nuestro día a día y a cómo vamos a vivir nuestra vida desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. El determinismo se explica muy, muy fácilmente con el experimento de pensamiento del demonio de Laplace, ¿no? Que nos explica que si en el momento del Big Bang, en el momento de la creación del universo, tuviéramos una computadora cuántica lo suficientemente potente, seríamos capaces de predecir en cualquier momento de la historia, ahora, anterior a nosotros o mucho más a futuro, dónde estaría cualquiera de los átomos que se originaron en el Big Bang. Madre mía. ¿Qué opinas, David? ¿Esto es un poco desolador o crees que tiene Bueno, una parte...? yo creo que es el idílico inalcanzable, ¿no? De esa supercomputadora cuántica que hablábamos, ¿no? Que fuera capaz de conocer la ubicación de todas las moléculas, sería capaz de predecirlo. Bueno, probablemente sí, pero yo creo que es inalcanzable, ¿no? Ese objetivo. Y también hay otra cosa que resuena, ¿no? Que todo y que el autor se centra mucho en hablarnos de que no se puede demostrar el libre albedrío, que no se pueda demostrar no implica que no exista, ¿no? Pero esto es un poco como la existencia O sea, de Dios, ¿no? Por aterrizar un poco el determinismo, porque al final no es una cosa tan loca como parece, en el sentido de que el determinismo solo es un punto en el que cualquier hecho que ocurra está causado por unas variables de entrada, por algo que ocurre justo antes. También, o sea, digamos, en el día a día, cuando nos suceden cosas, cada pequeña cosa que nos sucede viene determinado por una serie de causas. Eso es como el determinismo aterrizado. Claro, otro tema es el demonio de Laplace, que al principio de la historia había un punto en el que se podía... Bueno, cuando con el Big Bang se recogen todas las partículas en cada estado, se guarda toda esa información y ya se podría predecir toda la historia, todo el futuro. Bueno, esto... O sea, primero que sería imposible a nivel computacional. Y después que cualquier hecho de que se repita, o sea, de que pueda ser caótico o cambie la tendencia, no sé, o sea, a mí este punto del demonio de Laplace no te acaba de... No lo compro, pero no te estoy acaba de abierto a encajar. que me convenzáis, ¿eh? Bueno, también por ciertos efectos que son aleatorios, ¿no? Que podrían romper justamente ese determinismo. Claro. ¿Pero hay efectos aleatorios o todo está determinado? Bueno, la aleatoriedad no quita que esté determinada, o sea, simplemente significa que no puedes predecirlo. En este caso, pero bueno, creo que vamos a desarrollar un poco más. Sí, porque según es qué que- temas hay que venir fumado, Sí. ¿eh? No, pero sí que es verdad que al final, si tenemos que estar persiguiendo todo el rato esa predicción del futuro, yo no es que lo encuentro ni bien ni mal, es que lo encuentro bastante sin sentido, porque al final perdemos lo que es lo más, o sea, me voy a poner muy filosófica, pero perdemos lo que es más importante, el vivir el presente. Al final, tu mundo se está desarrollando, tu entorno está en el presente, en el ahora. Y si nos centramos más en lo que está pasando, pues yo creo que quizás llegaremos a no tener tantas locuras y tantos pensamientos defumados de un futuro que a lo mejor pues no va a pasar o sí, pero oye, te lo vas a encontrar por sorpresa. Yo quisiera preguntar en la mesa, ¿vale? A estos dos que tuvieron ese desayuno que a saber que se pusieron dentro del café, exactamente, oye, ¿cómo ha llegado este libro Exacto. a vuestras manos? Bueno, pues... Guillem me lo recomendó y ya no le vuelvo a hacer caso para nada. ya suficiente dolores de cabeza, ¿no? Pero explica tú cómo Pues ha llegado este tú. libro, yo hace un tiempo me empecé a interesar por la filosofía y pues vas leyendo un poco tal, y este libro llegó a mis manos a través de estudio de la teología, y al final como el determinismo es una de las corrientes más contrarias a la religión, ¿no? Porque en este caso el libre albedrío significa que no hay pecado, el libre albedrío significa que el cielo y el infierno no tienen sentido porque al final no es una decisión consciente. Y nada, me salió de ahí, vi un podcast del señor, me llamó mucho la atención porque evidentemente le pedimos al editor que nos ponga aquí una fotito de Robert, pero bueno, tiene un aspecto peculiar. Un yeti. Y nada, pues captó mi atención. ¿El señor era Dios o era Robert Sapolsky? Depende del día. Se parecen bastante, ¿eh? Son bastante similares.
Sí, vamos a decir que sí. Se parece más a Jesucristo, pero cuando ya o sea, al tercer día, ¿sabes? Cuando está cubierto de tierra e intentando revivir. Pero bueno. Hombre, bueno, ya vale con el bullying, vamos a hablar de su libro. Bueno, pero sí. Correcto. Nada, David, yo lo que te quería preguntar es para que nos explicaras un poquito la metáfora de la tortuga, ¿no? Que al final creo que es una de las piedras clave para entender el concepto del que nos habla Sapolsky. Sí, o sea, justamente cuando empieza el libro, porque espero que todos nos hayamos leído esta vez al menos la primera página del libro, ¿no, María? Sí, ¿Estás sí, diciendo que está perfecto. terminado. Pues justamente en la primera página del libro nos está hablando de esa alumna que se le acerca después de una clase de filosofía, ¿vale? Y dice, no, pero Robert, si todo el mundo está encima del caparazón de una tortuga. Y Robert, como buen filósofo, le sigue el juego y les dice, vale, pero entonces si todo está encima de esa tortuga debería estar encima de algo, ¿no? ¿Y qué está flotando esa tortuga? ¿Existen las tortugas que flotan? Y la alumna le contesta, no, hay otra tortuga que su caparazón es el suelo de la primera tortuga, ¿no? Y entonces podríamos seguir haciendo el tonto, hablando de esto, ¿no? De que la siguiente tortuga te lleva a la siguiente tortuga. O sea que, en definitiva, en tu búsqueda del libre albedrío, tú vas a ir buscando que en qué proceso biológico se produce ese libre albedrío, estarás buscando la tortuga, y cuando busques una neurona y dirás, ostras, ¿pero qué condicionó a esta neurona a comportarse así? Pues que había otra neurona que le envió esa señal. ¿Y esa otra neurona? Pues otra neurona, otra tortuga, y al final, o bien las tortugas vuelan o qué está pasando. A lo mejor todo está determinado, ¿no? Al final no hay, o sea, desde el Big Bang, ¿no? No hay absolutamente nada que exista en el vacío. O sea, nada que no tenga relación con al menos los elementos de su alrededor y esté condicionado por Lo que ellos. quiere decir es que esa libertad, esa sensación de libertad que tenemos en el día a día viene condicionada por un proceso neuronal, cultural y otros condicionamientos que vamos con el día a día. Y todo eso provoca todo nuestro comportamiento. Y por eso no somos libres. Pero seguimos teniendo la sensación de libertad. Bueno, claro, pero aquí, precisamente por esto, creo que tú, María, tenías algo de que decir sobre esto, pero al final lo que nos plantea él es que si tú quieres demostrar que existe el libre albedrío, enséñame la neurona que actúa sola. O sea, él te dice, si me demuestras esto, yo quito todo mi libro, me jubilo, retiro mis podcasts. Bueno, os al dejo final tranquilos. es que es eso, es como llegar a un infinito que no se llega. Si tienes que acabar de definir cuál es esa primera neurona que ha creado por sí misma, por libertad propia, la decisión de coger esta taza, nos llevará a otra que está por encima. Entonces, claro, por eso creo que el autor se ha perdido un poquito la cabeza intentando descifrar si realmente existe eso, que no lo es, porque intenta explicar, en esta primera parte, intenta explicar que el libre albedrío no existe a través de lo que es la historia, la biología, y no puede estar definida. Claro, como si, por ejemplo, el libre albedrío, al final, lo que explica en el libro, que me gusta mucho, es que habla de libre albedrío como todo lo que la ciencia todavía no ha podido demostrar. Y entonces es como en estos videojuegos donde hay zonas sin explorar, ¿no? Donde vas avanzando poco a poco y vas ampliando el mapa, pues un poco pasa igual con las áreas de condicionamiento de determinismo, ¿no? A medida que la ciencia avanza, vamos descubriendo más y ya poco a poco las decisiones que no están condicionadas, que si por tu infancia, por las hormonas, que si por la física cuántica, que si por los efectos aleatorios, etcétera, pues se van ampliando en el conocimiento y el pequeño reducto que nos queda, no sé, le llamamos alma a ese reducto porque es que ya no quedan muchas cosas más que realmente la que ciencia explicar. tiene un consenso sobre, o sea, que la mayor parte de la ciencia cree en el determinismo, cree que cualquier acto viene condicionado por unas situaciones previas o unas variables iniciales, ¿no? O sea, es que al final le ponemos como muchas capas de filosofía a este tema, que es un poco lo que yo he visto, pero realmente te está diciendo, vale, si te comportas de una manera es porque depende de con quién te has educado, dónde te has educado, cómo ha sido cómo es la estructura de tu cerebro. O sea, al final no hay nada ahí que nos pueda sorprender. O sea, está claro que todo eso determina cómo te comportas en el día a día, las experiencias que hayas tenido, los genes. Claro, yo si quiero jugar al baloncesto, en la NBA y mínimo son 2 metros para que puedan jugar ahí, bueno, no sé qué altura, porque también soy alto. Quizás ha sido malo el ejemplo, pero claro, y no tengo los genes. No podría ser... Claro, pues de esto, dices, de corredor de caballos, ¿no? Estoy condicionado. Bueno, ya lo sé, no hace falta que me lo digas. O sea, Claro, pero creo que aquí un poco la exploración, ¿no? Y lo que intenta que pensemos sobre el tema es
hasta qué punto estamos condicionados de manera inconsciente, ¿no? Y esto nos lo introduce muy bien el autor con los experimentos libetianos, ¿no, David? Sí, o sea, por ejemplo, él hablaba de estos experimentos que siempre se citan en los estudios de libre albedrío, si tenemos libre elección o no, cuando ponían pruebas de estas de una persona, ¿no? con un botón, y entonces esta persona había un momento que decidía pulsar el botón. Pero claro, lo curioso de estos experimentos es que la señal que hacía que ellos, la señal neurológica, ¿no? Pulsasen el botón venía mucho antes de su conciencia de he escogido en este momento pulsar el botón. Entonces son estudios que lo que buscan es esta reacción, que a lo mejor no son las decisiones más importantes de la vida, ¿no? Como, ostras, ¿me mudo a Canadá o me quedo en España? ¿Me voy con esta pareja o me quedo como estoy, ¿no? Sino que son como cosas más reactivas, y es un poco también la crítica que hace el autor, que dice, vale, a lo mejor has demostrado pues este acto reflejo que viene condicionado, pero el libre albedrío en las decisiones verdaderamente importantes del día a día, y no en estos sesgos marketingianos, exactamente está, no está. Y yo creo que ahí es donde los estudios libetianos se quedan y luego ya pasamos a la conversación de, vale, pero lo importante ¿qué? ¿Ahí hay libre albedrío o no hay libre albedrío? Bueno, y al final este es el punto clave, ¿no? Porque al final si no soy capaz de controlar o no tengo control sobre ciertas cosas, ¿no? También nos habla el autor en la segunda parte del libro, se nos desmoronan muchas instituciones sociales que tenemos como por defecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sistema judicial es un claro ejemplo, porque alguien que está actuando sin libre albedrío, ¿realmente le puedes castigar? O sea, ¿realmente es una persona que el asesino tiene culpa de...? Dice que estamos condicionados. O sea, dice que estamos condicionados y que todo nuestro comportamiento depende de esos parámetros, ¿no? De cómo hayamos sido educados o cómo seamos en general, a nivel de genética, hormonas, todo. Entonces, claro, lo que dice el autor es que no vamos a poder elegir nada y, por tanto, un asesino, si comete un delito, pues no ha elegido nada. Pero claro, rebatiendo ese argumento, los que defienden el libre albedrío contestan que tenemos libertad de lo que ellos llaman veto. Es decir, pongámonos en una situación, ¿vale? O sea, nosotros tenemos un instinto, ¿no? Imaginémonos que hay un pastel muy apetecible, pero la báscula nos dice que no hemos de coger una porción de ese pastel, ¿no? Nuestro instinto intentará ir para allá, de manera prácticamente autómata, ¿no? Mientras, por el contrario, nuestra mente, nuestro córtex prefrontal, ¿no? Que luego lo desarrollaremos más, es el que se encarga de decir, veto, no hagas esto por este motivo, por este motivo, por este motivo. ¿Eso es libre albedrío o no es libre albedrío? Claro, pero si la persona tiene una tendencia a la adicción, por ejemplo, y es adicta al azúcar... Puede decidir luchar contra esa adicción. Es que también aquí se mezcla un tema principal, que es la voluntad. O sea, al final, si esa es la voluntad de evitar coger ese trozo de pastel, es lo que luego sabes que te va a recompensar en un futuro poder tener esa línea o evitar tener el peso que no quieres tener. Pero por aterrizar un poco esto, si no tenemos libre albedrío, ¿quiere decir que no somos libres? Porque claro, depende de yo creo que todos los que estamos experimentando la vida tenemos una sensación de libertad. Claro, pero aquí depende de la concepción de libertad. O sea, ¿qué defines como libertad? Libertad es poder decidir coger un boli y que mi cuerpo me acompañe a hacerlo. O sea, es poder controlar pues mi cuerpo, mi mente de la manera que yo decido. Autonomía, ¿no? Sí. Es que a mí me parece que este punto ya llega un poco de obsesivo. O sea, al final yo creo que somos bastante libres, aunque tengamos un tipo de sociedad que, claro, si ya entramos en lo político, aquí nos vamos de las manos. Pero si tú has querido tener la libertad de coger el boli, al final quizás también has tenido unas conexiones neuronales que ya han pensado en hacer eso. Pero no obstante, en tu día a día, tú eres libre de salir de casa, eres libre de ponerte la ropa que quieres. Claro. No hay nadie que te determine qué camisa ponerte o si quieres ponerte pantalones cortos o largos. Pero aquí me encanta porque vamos a la contestación justamente de el por qué estas decisiones que nosotros creemos que son fundamentales y conscientes, pues a lo mejor vienen más condicionadas de lo que nosotros pensamos. El autor, él, es un firme defensor del determinismo, pero él te dice, bueno, con que me creas el 80% ya te vas a dar cuenta de que no eres tan libre como tú pensabas. Y un ejemplo claro es, ¿os acordáis de la anécdota esta que habla de los jueces, que viene del libro de Kahneman, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio, ¿no?
pues justamente él habla de que los jueces, creo que era en Israel, ¿no? Cuando los presos les pedían, pues creo que para salir de prisión, ¿no? Como el perdón, o no sé cómo... Sí, no sé o cómo el explicarlo. permiso para salir. El permiso para salir, lo que hacían era que evaluaban los antecedentes de ese criminal. Claro, esta es una tarea que te requiere pues mucho esfuerzo mental, porque muchos de ellos a lo mejor tú no compartes cultura y tienes que empatizar con situaciones que si eres un juez que vienes de un barrio alto y nunca te has visto pues en escenarios de crimen, ¿no? Pues a lo mejor te cuesta empatizar. Pero lo que hablaba él justamente es que uno de los predictores más importantes para saber si el juez iba a aceptar el perdón o no lo iba a aceptar es si el juez había comido antes o le faltaba poco para ir a la hora de comer. En el sentido de que la fatiga del juez, el cortisol que él tenía, esa hormona, le afectaba en su poder de decisión a la hora de Había decidir. una correlación muy Sí. clara. Pero lo más heavy de todo es que cuando le preguntabas a ese juez, oye, estos dos casos son exactamente iguales, ¿por qué aquí has dicho que no y por qué aquí has dicho que sí? El juez rápidamente intentaba argumentarlo jurídicamente, como contar un cuento de sí, no, por este motivo, por este otro aquí, pero al final es su subconsciente intentando cubrir el hecho de que, ostras, a lo mejor las hormonas tuvieron algo que ver en tu primera decisión y no quieres admitirlo. De aquí también se dice que no vayas nunca a la compra si estás hambriento, si no has comido no vayas a comprar porque te llega más la impulsividad quizás. Mira, mucho más simple el ejemplo, ¿eh? Sí, bueno, sí, Sí, se ha simplificado No, pero es muchísimo. verdad, o sea, sí, sí. Claro, ya, pero aquí yo... Pero al final entonces, la libertad, en un término más aterrizado, sería la conciencia de... Claro, si tú eres consciente de que estás yendo con hambre al supermercado, pues lógicamente vas a poder luchar más contra esa tentación del hambre. Y yo Evitarás tengo ir el en argumento- pasillos, en otros. Yo creo que el hecho de aprender de determinismo nos hace más libres, en verdad, porque al final nos enseña un poco, ¿no? a entender estos sesgos y estos comportamientos que a veces pueden parecer irracionales, ¿no? Y que nos puede ayudar, pues, esto, a tener más autonomía sobre nosotros mismos. Pero en el mismo caso, también creo que hay situaciones en las que una persona no es libre. O sea, una persona en la que se ha criado en ciertos entornos, que tenga una predisposición genética, por ejemplo, a la adicción, y que desde los 12 años haya estado expuesto a ciertas drogas, esa persona, o sea, me costaría mucho objetivamente decir que esa persona ha sido libre y que realmente se ha acabado convirtiendo en un adicto porque ha querido. O sea, esa persona se ha visto por las circunstancias empujado ahí. O sea, que tú, por ejemplo, por libertad, entiendes capacidad. Bueno, el no tener una imposición externa de ciertas cosas, en este caso. O sea, yo el punto que dices realmente lo veo muy interesante porque es justamente la parte muy buena que tiene el entender el determinismo, que eres capaz de entender hasta bueno, a cualquier persona que cometa delitos, que cometa, o sea, que haga cosas que no entiendes, cosas extrañas, tiene un fondo detrás, tiene un condicionamiento, un punto de partida que si eres consciente de que todas las personas tienen su propio punto de partida, puedes tener más empatía con ciertos perfiles. Bueno, claro, a la hora de juzgar quizás estamos poniendo por caso un asesino, ¿no? Que también ha tenido, bueno, el tema de las cortezas prefrontales lo avanzaremos más adelante, pero sí, creo que se debería de juzgar no solo por la atrocidad que haya hecho, sino también por si el contexto o algo ha tenido que ver o ha tenido su influencia en el tipo de persona que se ha convertido ese asesino. Y yo creo que a lo mejor se tendrían que, claro, o sea, es rehacer las leyes, solo faltaría, pero es como avanzar un poco más en este sentido, porque estamos estancados. Bueno, es que en sí el autor, y creo que participa de procesos judiciales donde debate Sí. con qué intencionalidad la persona lo ha hecho, ¿no? Pues claro, el autor te diría, pues en la misma circunstancia, una persona que viene de buena casa, sin traumas, con una educación privilegiada, versus alguien que ha nacido en un gueto, ¿no? Para el mismo crimen tenía que haber un atenuante. Según el autor, que esto la verdad que es un... Claro, pero una persona con psicopatía la consideramos libre. O sea, una persona que realmente no se adscribe a las normas culturales o sociales y que cometa este crimen, la podríamos justificar. Bueno, es que aquí entramos en el concepto de premeditación, que esto también es muy interesante. Bueno, claro. El autor, por ejemplo, habla en un capítulo, ¿no? de en defensa propia, ¿no? Por ejemplo, una situación donde hay un atracador que saca una pistola y está a punto como de dispararle, y entonces, si tú, por ejemplo, tienes otra pistola, Estados Unidos Yankee, ¿no? Pongamos, y le disparas al momento, claro, si le disparas al momento en defensa propia y lo matas, teóricamente es en defensa propia, ¿vale? Está justificado. Pero como te esperes 7 segundos y después de esos 7 segundos te enzarces y le dispares más veces, eso ya no es defensa propia.
Eso ya es ensayamiento y se te puede... Y fíjate que la diferencia ha venido a si le disparabas en el 0,01 segundos o en los 7 segundos. Y eso es lo que el autor critica de los jueces, que dice, ostras, es que hay veces que la ley... o sea, que lo de 0,07 segundos no estaba condicionado y lo de los 7 segundos tampoco... Pues bueno. Claro, pero las estructuras humanas necesitan reglas, aunque sea como a partir de los 7 segundos sea una cosa y después sea otra, claro, se tienen que crear esas reglas. Bueno, claro, para tener un sistema judicial eficiente no puedes analizar caso por caso, tienes que tener estos frameworks para poder hacer... Pero sí, exacto, pero sí que es cierto que el caso extremo de determinismo o de empatía total nos puede llevar a que, bueno, que nadie sea responsable de sus actos, ¿no? Claro, pero aquí yo os quería decir la cita de Viktor Frankl que me encanta y que realmente, pese a decir todo esto que digo, ¿no? De que creo que hay personas que se ven abocadas a cierto tipo de vida y no tienen elección en ello, creo que al final el pensamiento, ¿no? El cómo pienses tú mismo, os voy a leer la frase, todo se puede quitar a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esta es una frase que él dice en un campo de concentración nazi. O sea, al final es, pese a que me han arrebatado cualquier tipo de libertad que yo tengo y estoy aquí encerrado, lo que yo pienso y lo que yo opino del mundo, esa es la libertad absoluta y esto no me lo podrá quitar nadie. A no ser que te vayas a Rusia y te pero habría que poner a este con Robert. Claro. Con Sapolsky. Yo no sé quién de los dos acaba más deprimido, ¿eh? Hostia. Ya. Bueno, es que el otro... A ver, Bueno, pero siempre este se puede... tiene más lecciones que dar, ¿eh? Viktor Frankl. Sí, siempre se puede defender que al final es un tema de sistema de autoprotección, ¿no? Pensar que, aunque me lo han quitado todo y estoy en unas condiciones pésimas, necesito esa poca vista de esperanza para no caer en la muerte, quizás. Bueno, pero al final lo que nos hace humanos es la conciencia, ¿no? O sea, al final lo que nos separa de cualquier otro animal es tienes una conciencia propia y tienes un monólogo interior. Si mientras no me quiten esto, realmente soy... Pues es humano. Pero sí que es verdad que el condicionamiento que nos puede venir de creernos, de tener esta creencia limitante, que al final venimos de un entorno, de una cultura, de unos genes que nos marcan de determinada manera, esa limitación tiene el problema de que luego o sea, te puedes quedar ahí. Está muy ligado al conformismo. Sí. Claro, si tú tienes una situación normal, o sea, si tienes una situación extraordinaria a nivel genético o que no es lo estándar, ya aún así yo creo que en cualquier sentido se puede luchar y no conformarse y tener ahí esa creencia limitante. Es como esa metáfora de la vida te decide qué cartas tienes en la mano, pero tú escoges cuándo tirar cada carta, ¿no? Y cómo jugar la partida. Pero claro, ese cómo jugar la partida, yo os invito, si queréis podemos hacer el experimento de ir como de lo que nos condiciona de manera más cercana, a poco irnos alejando, irnos a prácticamente el terreno cultural o el terreno incluso atómico de Big Bang, ¿no? Vamos a hacer el experimento. Sí, vamos por ejemplo, vamos a hablar de cultura. Por ejemplo, muy a corto plazo. Yo os diré una cosa, estar haciendo el podcast a esta hora de la tarde nos condiciona. Porque las hormonas que tenemos ahora mismo no son las mismas hormonas que tenemos, por ejemplo, a las 8 o 9 de la mañana. Es más, hay un libro que yo, si queréis, puedo traer al club otro día, que es un libro que se llama When, ¿no? De ¿cuándo? Que justamente te dice que tú por la mañana, tu mente lógica está más activa que no tu mente creativa. Y justamente el valle de creatividad y donde la mente lógica está más cansada es justamente a estas horas. Con lo cual, el hecho, por ejemplo, de nosotros estar en este momento actual haciendo el podcast, ostras, a lo mejor a las 9 de la mañana habríamos sido más técnicos y a las 10 de la noche habrían salido más fumadas, ¿no? Entonces... Lo que... Bueno, acaba. Sí, acaba. Gracias. Entonces, a nivel hormonal, nuestras acciones del día a día se ven condicionadas. Lo que hablabas antes, María, ¿no? De si yo tengo hambre, ostras, voy más agresiva, voy más tensa por la vida. No actúo, no contesto de la misma manera a las personas. Un poco más y te apartados. Claro, del mismo modo, el que tiene un chute de adrenalina, el que tiene, o lo más común en nuestra sociedad, el que tiene el cortisol por las nubes, el que tiene un grado de estrés enorme y ya prácticamente está modo reactivo, ostras, todo esto te condiciona y mucho. Y no hablemos ya de las secuelas que te da el tener niveles muy altos, por ejemplo, de
¿cómo era? Corticoides. Sí, vamos a resumirlo en cortisol porque creo que son sinónimos, pero... Es lo que pasa cuando te lo lees justo antes de empezar el podcast, ¿eh? A ver, Demasiado- términos. Sí. Así con la chuleta borrada, que ya se el móvil debajo de la mesa. borrada con el sudor de tus nervios, ¿no? Sí, ¿Qué ponía en la chuleta? ¿Qué Estaba ponía? determinado. O sea, Está No, determinado pero, todo. pero bueno, con esto lo que vengo a decir al final es que tener unas dosis de hormonas tan elevadas incluso reestructura tu cabeza. Es decir, que la gente que, pongamos, han tenido momentos de estrés muy fuertes durante un periodo mantenido de tiempo, han dañado su tejido Sí, cerebral. la neuroplasticidad se pierde. La en neuroplasticidad ese caso, se sí, pierde, sí. efectivamente. Claro, entonces muchos pueden hablar también del tema de los genes. Pero los genes en sí no te condicionan tanto como tú vas a ser. Lo que nos importa, el gen es como una especie como de receta, una receta de cocina. Las recetas no deciden, ¿no? Simplemente están ahí y la receta es, vale, me chutas estos ingredientes, te voy a devolver esto. Pero incluso el te voy a devolver esto, lo curioso con los genes es que un mismo gen, ¿vale? Puede ser muy diferente en función de qué hormonas estén interviniendo y qué entorno experimente la persona. Con lo cual, un gen puede ser bueno, malo, o puede reaccionar de una manera o de otra, en función de los condicionamientos que tiene esa persona, ¿no? Mira, Entonces, este es otro tema que me ha llamado mucho la atención, que decía que realmente los genes, se podía decir que todo el mundo tiene los mismos genes, solo que la activación de estos es lo que les diferencia. Además del entorno, que sobre todo es lo que viene influenciado, es la diferencia que tenemos entre David y yo, entre Guillem y Edgar. Bueno, dices pero los genes son que diferentes. todas las personas tienen los mismos genes. Ah, yo me he preguntado si realmente esto es así y la única diferencia es la conexión que hay por las hormonas y por todo esto. No, hay mutaciones. Hay de mutaciones. hecho, es bastante reciente, pero hay mutaciones. Cada persona tiene un seguido y al final el ADN es la suma, ¿no? De todos estos Sí. genes uno detrás del otro y en función de nuestras líneas evolutivas, ¿no? De las familias donde venimos, donde nos hemos criado, todo van cambiando. No, es que si los genes son los mismos, Sí, no seríamos el, clones, el prácticamente. ADN, que es como el DNI personal, genético, no tendría sentido, ¿no? hostia, claro, entonces teóricamente la oveja Dolly, ¿no? Esta, la famosa que clonaron, tiene los mismos genes que de la que fue clonada, Claro, ¿no? Y es que por eso que es se exactamente justo, igual, ¿no? ¿no? Y por Vale, eso vale. se llama clonar. Sí, sí. Sí, porque si no seríamos todos iguales, o sea, seríamos Claro. toda la misma persona. Claro. Pero no sé, es que era este factor de la activación o no de los genes por las hormonas que comentaba David. Correcto, claro, pero este es el primer nivel, ¿vale? Que es el nivel de la influencia que tiene las últimas horas en tu día a día, pues si has tenido una bronca por la mañana y tienes también, pues esto, los niveles de testosterona por las nubes, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, esta es la primera capa, pero luego ya vamos a la parte de la estructura cerebral. Lógicamente, ingeniero, marketingiano, ingeniero, mundo del periodismo y de las redes sociales, ¿no? Yes. Periodista. ¿Periodista? Puede ser, ¿no? Pues ya lo sabes. También, Sí, también. no, pero que no Exacto. decía la palabra. El oficio, exacto. Me ha costado. Claro, o sea, no somos neurólogos, con lo cual aquí, sinceramente, buscaos un neurólogo si esperáis aquí una lección buena de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, Pero- Sapolsky ya nos la ha dado, ¿no? Bueno, que este, por cierto, es filósofo. O sea, yo de neurología no sé dónde ha No, estudiado. es biólogo. profesor en Stanford. ¿Qué dices? Es neurobiólogo. Es antropólogo, ¿eh? Ah, De estudios es antropólogo. Lo que pasa es que luego tendrá estudios de Luego, neurocientífico. el- Sí, ha dicho así, se dice, me voy con los ¿Qué vas? chimpancés a abrir cerebros. La porrología, ¿no? Esa Justo, esa sí. especialización El de la canuto y se filosofía. fue a la biblioteca y dijo, mira, este libro parece guay. Este A mí también". una cosa que me ha Al hecho final se sospechar equivocó. mucho fue eso que dijo que a los 14 años estaba como pensando mucho y le vino a la cabeza esto de que no tenemos libre albedrío. Y a partir de ahí, desde ese entonces, ha luchado por conocer más sobre eso que le vino a los 14 años. Que es Y por como, eso que, está como está. como que estar convencido ya con algo y decir, venga, va, me voy a enfrascar en esto que seguro que tiene salida. Claro, o sea, comparemos, por favor, las epifanías, ¿no? Que podíamos tener nosotros con 14 años con la epifanía de este tío, ¿no? Con 14 años que se está preguntando, uy, ¿tendrá sentido creer pero- que tengo libre albedrío? Ahí tenía que haber algún estupefaciente, ¿eh? Yo no me creo, Claro, yo no eso me es lo- creo que eso esto es fuera... lo típico a las 5 de la madrugada que estás ahí en un sofá mirando al techo con los colegas y sale el tema, oye, y si no somos libres y si esto está predeterminado, y todo empezó así. Y acaba, y 30 o 40 años después salió el libro. De hecho, hay una escena muy graciosa... Perdona, en- Robert, ¿dónde está la cámara? O sea, Hay una escena muy graciosa en The Good Place, que The Good Place es un planteamiento, ¿no? De un cielo y un infierno, ¿no? Y hay una escena en la que el arquitecto en The Good Place
les habla de un chico, tiene un cuadro de un chico pues ordinario, digamos, y que dijo que un día se tomó unas setas y empezó a pegarles la chapa a sus amigos que también iban colocados con él y que clavó con un 97% de exactitud cómo era el sistema de cielo e infierno, ¿no? Pues un poco el rant de Sapolsky creo que va un poco por aquí. Pero además... Sí. Además de esto, hemos hablado de las hormonas y los genes, pero también la siguiente fase es la estructura cerebral, ¿no? Y esto también se ve determinado. Sí, o sea, decía eso de que no tenemos estudios de neurología porque la verdad que hostia, estos temas son Sí. complicados, pero lo más importante es entender de que nuestro cerebro es como una especie como de cebolla, donde las capas de inteligencia más complejas son las más externas, ¿vale? Y esto nos diferencia de muchos cerebros animales. Entonces, la que es destacable, o la más interesante para el problema del libre albedrío, es el córtex prefrontal, que es justamente la capa donde teóricamente se tiene el control de las decisiones o de si aceptamos o no aceptamos reaccionar a un impulso de lo que viene de otros sistemas, ¿no? Entonces, este córtex prefrontal, por ejemplo, tiene dos partes principalmente, ¿no? Una parte que es más racional, ¿vale? No me preguntéis cómo se llama esa parte, porque ya me he olvidado también, la chuleta está borrosa. Que parece que sabe, ¿eh? Sí, hasta que llega un punto que... Y otra parte, Se llama dorsolateral y ventromedia. dorsolateral y ventromedial, ¿de acuerdo? Yo entiendo de cohetes, no entiendo de estas cosas. Entonces, la dorsolateral es la más lógica racional, y es más, se produce un efecto de que las personas que, por ejemplo, la ventromedial, que es la emocional, la tienen más débil, suelen ser personas que cuando están hablando con un ser humano o lidiando con un problema computacional lo ven como exactamente igual, o sea, empatía cero, porque justamente la parte ventromedial es la que coge las emociones que le vienen del sistema linfático y les da esa interpretación a las emociones de, oye, que estoy sintiendo que la otra persona está un poco abrumada por lo que estás diciendo, a lo mejor deberías reformular, etcétera. Es la que pone un poco incluso el contexto social. Sí. ¿no? ¿Esto Entonces, podría tener la relación de esa imagen del cerebro que se ve como una mitad más matemática y la otra mitad más creativa? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que puede ser, ¿eh? Sí, Yo creo ¿no? que puede ser. Es que ahora como que como os lo experto en el dicen área diría que sí. Pues vale. Next. No, Pero por decir algo. No, pero básicamente en este segundo nivel lo que estamos mirando es esa neuroplasticidad de que tú al final, con lo que vas haciendo en el día a día, tú vas entrenando tu cerebro va cogiendo estructuras. Por ejemplo, si consumes habitualmente alcohol o cannabis, pues justamente ese córtex prefrontal se ve totalmente dañado. Si, por ejemplo, estás siempre estresado y te falta, por ejemplo, hormonas como el estrógeno, hay algunos canales de la memoria que verdaderamente se ven afectados por eso. Entonces, este es el segundo nivel de condicionamiento. Y ya no hablemos de si hay alguna enfermedad mental, porque alguna de estas zonas no funciona bien, ¿no? Sí, este punto es que es más ciencia, y ciencia médica del cuerpo, anatomía. O sea, no tiene nada de misterio todo esto. O sea, sí tiene mucho misterio, pero no es un misterio filosófico. O sea, que el tío le da... Yo lo que veo de este libro es que hay muchas capas de complejidad que han sido añadidas simplemente por darle un poco de vueltas a los mismos temas, porque al final que estamos condicionados por nuestro entorno, que fumar o tomar drogas nos afecta al cerebro, o sea, son cosas como, vale, sí, pero al final el punto que tiene más abstracto es siempre decir, vale, podemos predecir el futuro. Sí, pero Podemos Te lo predecir está el futuro. cargando todo, Yo creo que- Te lo estás cargando todo. Pero yo creo que toda esta filosofía, estas capas extra que dices, se las añade precisamente para rebatir otras corrientes filosóficas que hablan de lo contrario. O sea, creo que no es exaltar el determinismo porque sí, creo que es más una crítica a otros sistemas, como por ejemplo, pues o cómo funciona la sociedad, cómo funciona la religión tradicionalmente, o otras corrientes filosóficas que te dicen que bueno, como tienes libre albedrío, realmente tú tienes esta opción de hacer lo que quieras, cuando en verdad él te dice, bueno, no, hay limitaciones, y estas limitaciones no podemos hacernos los ciegos con estas. Bueno, así empezaba en el libro, ¿no? Que decía, voy a rebatir justamente lo que dicen filósofos, sociólogos, jueces, abogados, y te voy a decir el por qué, bueno, Es con un estos poco, a aires. mí me Con recuerda estos rollo- aires. Con estos aires. Yo la sensación que he tenido es como una especie como de Nietzsche inacabado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el pensamiento de Nietzsche él empieza también con una crítica, se le llama el filósofo del martillo por algo, porque iba por la calle destrozando teorías filosóficas, ¿no? Pero una vez se las cargó todas,
tuvo ese punto de nihilismo, ¿no? Su propia teoría, y fue donde él construyó ese nuevo sistema de valores o de creencias con el superhombre, ¿no? Y todos estos conceptos que sean muy interesantes, por cierto, tratarlo en el programa. A ver lo que dice la audiencia y quizás hacemos este tema, sí. Pero yo la sensación con Robert es que es un Nietzsche a medio hacer. O sea, se lo ha cargado todo, o sea, todos los defensores del libre albedrío, pues ha ido a atacarles. Bueno, nos falta el superhombre aquí. Exacto. Al final nos dice, oye, esto es una mierda, aquí nada sirve, y luego no te da una alternativa para que... Claro, es como ahí te el- quedas. Falta el punto positivo, ¿no? O sea, que si hubiera trabajado más el punto positivo de todo esto, yo creo que tendría muchos más seguidores, muchos más adeptos. Ya, pero- O sea, y el punto positivo, para mí es claro, que es, ¿vale? Ser consciente de que tenemos condicionamientos te hace entender mejor la sociedad. Y la toma de decisiones puede ser mejor cuanto más entiendas la sociedad. En cierto modo podemos decir que es como una especie como de gurú, ¿no? Que no ha llegado a gurú porque no ha propuesto una alternativa, ¿no? Bueno, pero porque Entonces, yo... no Se ha tienes quedado una escuela de ahí seguidores porque es tan encerrado. deprimente escucharle, ¿no? Que no... Porque se ha rendido antes, o sea, y perdón, me vuelvo a meter con su aspecto físico, lo siento mucho, María, pero Bueno, es un señor que tranquilo, se ha no rendido pasa en la nada. vida. O sea, la manera en la que se presenta en los podcasts, la manera en la que se presenta al público es una persona que realmente no se preocupa. Por su aspecto físico. Sí. Tú lo ves por la calle con un carro y... Pero a mí me sorprende la cantidad de pelo que tiene, eso sí que Pero lo además, podemos decir. lo que pasa es que no se puede... O sea, no puede defender esto como una teoría positiva por el simple hecho de que él se pasa el día quejándose y diciendo que él se siente súper miserable cuando ve a gente en condiciones peores que él, porque se siente súper culpable, porque por una mera coincidencia del lugar en el que has nacido o los padres que has tenido, yo tengo una posición social o económica mejor que la tuya. Pero es que quedarse así yo creo que también es como muy conformista, muy en plan, vale, puedes tener estos sentimientos, pero ¿vas a hacer algo a cambio? En plan, monta una ONG, si tanto dinero has ganado, intenta juntar a compañeros para que la gente de tu zona pobre que pide dinero pueda tener algo de comer. O sea, al final también pasa de vivir en la teoría a pasar a la acción. Esto me mola mucho porque sí que es cierto que un poco también le noto faltar ¿no? Ese plan de acción, ¿no? Sí, como que es esa muy empatía pasivo. extrema te puede llevar, ¿no? A decir, ostras, pues vamos a intentar hacer un poco de bien en el mundo, ya que existe este azar. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho del tema del efecto de, por ejemplo, los padres que te han tocado o el tipo de adolescencia que has tenido, ¿no? Sí, de hecho, Antes- aquí recuperando el tema de la corteza prefrontal, que justamente es cuando se desarrolla en la adolescencia y también es lo que desarrolla la conciencia. Es como un punto de partida de hecho, creo que el ser humano es el único ser que la corteza prefrontal se le desarrolla más tarde, si no me equivoco. Bueno, si no, el editor te pondrá aquí como una campana Yo creo de- que sí, A no ver, estoy convencida. que diga algo nuestro neurólogo de confianza hoy. O sea, Sí, sí. doy fe. Neurocientífico. Lo que tú quieras, Edgar. Lo que tú quieras. O sea, las respuestas van a estar condicionadas al momento del día. O sea, que te las puedes inventar y, Ahora no Estoy estoy de segura acuerdo. que y si no, sí. mañana la corriges. Estoy segura que sí, no te preocupes. Pero eso que estabas comentando, David, que te he cortado. No, o sea que, por ejemplo, antes en el backstage hablábamos del tema del bullying, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, pues el tipo de adolescencia que te ha tocado, ¿no? Que a lo mejor estabas en un barrio conflictivo, ¿no? Donde estabas inseguro y a lo mejor por hábito vivías paranoico, ¿no? Por lo que te podía llegar a pasar. Eso lo que provoca es que tengas un córtex prefrontal mucho más pequeño, de menos volumen, con menos materia gris. Y de verdad que es realmente sorprendente, ¿no? Porque dices, ostras, dos adultos que han tenido diferentes adolescencias o diferentes infancias tienen diferentes capacidades intelectuales. Bueno, pues ahora que hemos visto cómo la adolescencia y cómo el desarrollo del córtex prefrontal puede determinar cómo nos comportamos el resto de nuestra vida, creo que hay un factor, ¿no? Que es el cuarto de que nos habla Sapolsky, que es aún más relevante, ¿no? Y que creo que al final aquí es de donde viene todo, porque es el que determina, pues, cómo se desarrolla nuestro cerebro, cómo las hormonas y los genes que nos acaban viniendo de manera evolutiva, etcétera, etcétera. Y que es la cultura. Pero aquí no hablamos de cultura a nivel de me voy esa tarde al teatro o me voy esa tarde al cine. Hablamos de cultura a nivel de todas las condiciones en las que cualquiera de nosotros nos criamos. Creo que es muy interesante en este caso porque hay estudios que demuestran, a nivel lingüístico sobre todo, cómo por ejemplo, hablar un idioma o hablar otro hace que pienses de una manera diferente, o sea, que la manera en la que estructuras tus pensamientos sea diferente. O sea, imaginad hasta qué punto estamos afectados por el entorno que nos rodea
para esto. También una de las críticas, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, que era una gran crítica tanto del capitalismo como del marxismo, una de las cosas que nos dice es que no somos capaces, por ejemplo, de hacer un análisis crítico del capitalismo por el simple hecho de que hemos nacido en él y que estamos tan condicionados y de que desde el momento en que nacemos hay tantas influencias que no podemos ser objetivos. Y aquí os pregunto, ¿creéis realmente que somos inmunes a esto o hasta qué punto esto nos afecta? Bueno, es que yo diría que de todos los que hemos hablado, la cultura es verdaderamente importante. Coges por ejemplo, un niño adoptado, ¿vale? Y te lo llevas de la cultura china colectivista a la cultura americana individualista, ¿vale? Y ese niño, si mama de la cultura individualista, seguramente cogerá la manera de pensar de Estados Unidos, ¿no? Y no tanto la manera colectivista de pensar de China. No por temas de ADN o genética, porque la genética ya ha venido predefinida, todo y que se puede ir moldeando, pero por pura cultura, ¿no? Por no hablar que también se olvidará de su idioma, a lo mejor, que eso también hay gente que sí que prefiere seguir aprendiendo de su idioma natal, pero eso también es otra cosa, ya se adoptará completamente el idioma americano. Es que por ejemplo, también, mira, lo que es curioso de la cultura americana individualista es que también la propia emigración que ha creado el país ha sido un filtro natural justamente para filtrar a aquellos individuos los cuales decidían abandonar su tierra en busca del sueño americano. Del sueño americano para mí, no, sí. no para mi comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, se dice que es esto, la tierra de Estados Unidos, justamente ese individualismo feroz también viene, o el sueño americano, viene de esto, de ese filtrado de la inmigración. Bueno, aquí también hay un éxodo, hay un hecho real que se llama el Gran Éxodo de Mariel, que justamente fue durante la época de la dictadura de Fidel Castro. Él envió como a 125.000 cubanos a Estados Unidos, pero claro, ¿cuál era el problema? Que no eran solo cubanos con familias y tal, eran criminales. No, claro. Entonces lo que pasó es que las costas de Miami se cambiaron completamente. ¿Por qué? Porque se adaptaron pues a un entorno más criminal, subió lo que eran los asesinatos y los crímenes, y todo eso, bueno, en el año fue más o menos en el 1980. Pero lo que está pasando ahora, que después de 20, 40 años, los grados de criminalidad están bajando porque ya hay menos influencia cubana de asesinos que no de influencia más americana natal. Bueno, y que es irónico, ¿no?, que les pase esto a Estados Unidos, porque originalmente Estados Unidos era el sitio donde los ingleses mandaban a los criminales, o sea que es como bueno, el ciclo se va repitiendo. Estados Unidos, ¿no? Australia, los ingleses se enviaban a todas partes, menos Inglaterra, menos justo. Pues sí, pero muy curioso. Además, en este caso, uno de los factores que determina mucho, o sea, que la cultura determina nuestro comportamiento es bueno, el estudio del relativismo cultural, ¿no?, que al final nos dice que las culturas hay que analizarlas desde el lugar en el que se originan, ¿no? Y está la típica frase, ¿no?, de si hubieras nacido en Alemania, en la Alemania nazi, muy probablemente serías un nazi, pero porque al final el entorno y en el momento en el que creces, como vemos, si todos tus amigos, todos tus familiares son afines a ciertas ideologías, es muy probable que tú, como niño, si te has nacido mamando esto, acabes pasando por ahí. Y mira, me ha gustado lo que has dicho del entorno. No sé si lo sabíais, pero hay una teoría un poco loca que habla sobre el origen de las religiones, ¿no? Y explora religiones monoteístas versus politeístas. Y lo que dice es que las politeístas suelen venir de territorios abundantes en recursos, imaginas pues bosques, ríos, pues fruta por todas partes, y las religiones monoteístas suelen tener orígenes en zonas áridas, complicadas, de pastores que les pueden atracar en cualquier momento, ¿no? Y si os parece a pensar, si yo pienso en cristianismo, pues me entra calor, ¿no? Pensando en el desierto de los 40 años. Si piensas en la religión musulmana también, ¿no? Y judaísmo también. ¿Y cuál es el motivo? O sea, con la teoría que propone esta tesis, ¿cuál es el motivo de ello? Yo creo que un poco como lo que pasa en Dune, no sé si habéis visto la película de Dune 2. La segunda no. Bueno, al final en Dune hay como una tribu en el desierto, en ese país, bueno, ese planeta donde todas las naves espaciales están ahí taladrándolo, ¿no?, para conseguir ese recurso con el que hacer viajes intergalácticos. Hay una población nativa que viven en el desierto, ¿no?, que ahora no recuerdo ni cómo se llamaban. La población de Timothée Chalamet, ¿no? Entonces, ahí justamente me hace mucha gracia la segunda porque se explora el concepto del nacimiento de la radicalización de las religiones. Porque todos ellos buscan como ese enviado, ese Mesías que les va a sacar de la pobreza, ¿no? Entonces, a lo mejor, pienso yo,
otra vez, soy experto neurólogo, no entiendo de estas cosas, pero yo entiendo que, por ejemplo, en la antigua Grecia a lo mejor había más abundancia y no estabas tan preocupado por los dioses, porque ya vivías más o menos bien, ¿no? Bueno, y justo esto que dices, ¿no? Igual Grecia no tanto, pero el ejemplo muy claro también son los países nórdicos, ¿no? Los vikingos con toda su mitología, ¿no? Al final ahí no hacía calor, por lo tanto tenían... No, pero hacía mucho frío, entonces tampoco sé hasta qué punto... Bueno, pero has comentado antes que era en terrenos áridos, ¿no? Sobre todo. Sí, o sea, básicamente terrenos donde la vida es complicada. Bueno, pues entonces Bueno, igual, si no, no, aquí entonces igual no tanto, ¿no? entonces el editor puede poner aquí una aclaración. Sí, venga. No, pero sí que es verdad que eran culturas, eran poblaciones que eran más agresivas, aquellas que venían de un poblado más difícil de vivir, que los que tenían más recursos, que eran un poco más propensos incluso a la poligamia, exacto, en lugar de la monogamia. No, pero correcto, y también incluso el cómo tú tratas al extraño, ¿no? Hay culturas más acogedoras que otras, principalmente. Y suele también venir referenciado a eso, ¿no? Pues a lo mejor las culturas nórdicas pues no han tenido tantos episodios de hambrunas, ¿no? Históricamente, o de masacres. Y... Bueno, ellos eran los que masacraban. De manera cultural durante milenios, ¿no? Vendría a ser, ¿no? En episodios puntuales. No, pero no ellos, o sea, que los que masacraban eran ellos. Sí, exacto. Me refiero que, o sea, Pues a lo mejor cielo... Pero lo hacían por sus dioses. Claro, pero el cielo nórdico es el Valhalla, y en el Valhalla tú te despiertas, te vas a pegar o sea, te vas a matar con el resto de guerreros honorables que están en el Valhalla, y por la tarde te vas a comer con ellos y a emborracharte con ellos. Y este es un ciclo que se repite constantemente. Peleas y comes, peleas. ¿Cuántas series de vikingos? Testosterona, eso es testosterona. No, pero mira, incluso hay un libro, yo lo dejo, a lo mejor en algún programa lo podemos hablar, que es un libro que se titula ¿Por qué fracasan los países? Es muy interesante porque justo da un contrapunto al tema este de, no, es que tu futuro económico lo define la localización geográfica donde has nacido, porque en las zonas de calor es más complicado ser productivo, ¿no? Y tener una economía fuerte. Pero claro, te vas a la frontera de México con Estados Unidos y ahí en el libro hablan justamente de una aldea que está dividida en dos, y donde los ciudadanos de la parte alta de la aldea son muy ricos y los de la parte baja pues tienen problemas, ¿no? de hambrunas o de crimen. O sea que la situación es muy radical y la geografía es exactamente la misma, ¿no? Bueno, ahí queda el libro porque justamente da respuesta a por qué fracasan los países y no es por geolocalización. Es verdad que en Europa justo los PICs, ¿no? O sea, Portugal, Italia, Grecia y España, que son los que están tocando, tocando mar, también con el solecito, calor, o sea, son los que peor van económicamente, ¿no? Y todos los otros donde la gente se encierra, es más productiva, no sale tanto, es donde dices, bueno, ya que estoy aquí y no disfruto tanto, pues nos ponemos a trabajar. O sea, hay contrapuntos, aquí, de bueno, verdad. sí, yo aquí creo que es más un tema histórico, que España pues durante muchos años fue el patio del recreo del resto de Europa. Pero coincide, ¿eh? O sea, coincide que países con mejor clima están peor económicamente. Con mejor clima. ¿Por qué? Porque se la pasan más Pero- en las pero- playas. No necesariamente, me refiero. Mira, China mira, y Japón. Bueno, estamos saltando mucho de Tengo- Sí, sí, O sea, sí. China y Japón están a la misma, meridionalmente están más o menos como España, y en Japón el clima es muy parecido al de España. Me refiero, no creo que sea, en este caso precisamente, y más en el caso de España, no creo que sea tan fijo por un tema climático. Luego hay otro caso, pero ya volvemos a reenganchar con el barbudo, ¿vale? Que merece la pena que hablemos de su libro. Pero, por ejemplo, el caso de Haití y República Dominicana. Comparten isla, pero una parte pues no ha abrazado las ideas un poco como de capitalismo, libre mercado, ¿no? de comerciar con potencias extranjeras, y la otra en cambio sí que la ha hecho, y la diferencia es abismal. No sé si habéis viajado a Haití o a República Dominicana, pero Ya me vamos, gustaría ya. Los resorts de un lado y los resorts del otro no tienen color. Qué buena vida. Pero yo quería abordar, antes de que se acabe el tiempo, porque sé que estamos ya prácticamente al final del podcast, la teoría del caos. Porque hemos estado hablando mucho de teoría del caos y creo que merece la pena hacer una pequeña aclaración de qué es, ¿no? Aquí hay como dos conceptos. Uno es si una situación está determinada o indeterminada, y otra es si es predecible o impredecible. ¿De acuerdo? Lo que nos dice la teoría, por ejemplo, la física clásica lo que nos dice es que si yo le doy un golpe al pato, pues más o menos podemos predecir dónde va a caer el pato, ¿no? En función del lado que yo le golpeo. Pues con la teoría del caos, lo que ocurre es que hay algunos fenómenos que si cambias un poquito, pues cómo está colocado el pato, pero nada, unos pequeños grados, a lo mejor yo golpeo y vuelve hacia mí, ¿vale? Es decir, que en algunos escenarios, pensad en huracanes, por ejemplo, pensad en los movimientos de los astros que se ven afectados por un montón de parámetros que a lo mejor nuestros modelos no pueden ahora mismo predecir.
cambiar un poquito las entradas del modelo hace que el resultado cambie 180 grados, 360 se quedaría igual. Entonces me lo tengo que recordar a mí mismo. Ay, pero mira, se dice, por ejemplo, La que... carrera de aeroespaciales, este es lo primero que te enseñan, ¿no? Exacto. Se dice que, de hecho es una noticia que salió hace muy poco, que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Pues se demostró que sí. Entonces, claro... Pues hay un pararrayos. No, era como... Jaque mate científico. No era un pararrayos, o sea, al final un pararrayos está pensado para que caiga allí, pero era en plan, en otras situaciones más naturales en medio del bosque o tal. Entonces, claro, eso también, saber dónde va a caer el rayo también te sirve a ti en términos evolutivos de no construir un poblado en aquel sitio. Entonces, claro. Claro, o sea... Yo lo que veo al final con la teoría del caos es que el hecho de que tú no puedas científicamente ahora mismo decir cómo van a estar los planetas, dónde va a caer el rayo, cómo va a ser el huracán en un momento determinado, eso no implica que ya no haya, que esté decidido o no esté decidido. O sea, son temas totalmente diferentes. O sea, a lo mejor podemos predecir, pero lo que es el determinismo puro sigue estando por detrás de todos estos fenómenos. O sea, esto no responde al libre albedrío. Esto simplemente es un problema complejo multivariable que no podemos explicar y entonces no podemos decir a ciencia cierta qué pasará en el futuro como con la física clásica. Pero es por eso que él se mete tanto con los que defienden con la teoría del caos que hay libre albedrío como con la física cuántica. Vale, pero sí que es verdad que hubo en una parte del libro que decía que podría existir el libre albedrío si hacemos una definición de lo que queremos que pase en el futuro. Por ejemplo, yo dentro de un mes quiero estar en Puerto Rico. Pues claro, si tú lo vas trabajando desde el presente hasta aquel momento, pues acabarás llegando a Puerto Rico el día que te lo propusiste. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Eso es libre albedrío o al final también está todo condicionado? Bueno, lo has determinado tú, ¿no? Sí, pero porque lo he decidido yo ahora. Claro, pero tú estás formado por las moléculas que existen desde el Big Bang, me refiero. O sea, no hay ningún nivel en que no haya algo anterior a estas decisiones. Enséñame la neurona. Enséñame la neurona, que decidió venga. irse a Puerto Rico. Porque al final, aunque seas tú el que está tomando la decisión de, vale, me quiero ir ahí, Sí. o sea, esa decisión la has tomado tú a través de De conexiones, de lo que vaya de dentro la de tu tortuga cabeza, que hay encima. y todo lo que viene dentro de tu cabeza viene dado de tu adolescencia, de tu infancia, de tus hormonas, de tu cultura y de todo el Claro. Es que me parece una Pero- fumada pero- grande, pero pero bueno. aún así- O sea, en su vida el tío este debe ser insoportable, ¿no? Este tío debe ser un cenizo. Como decir, está determinado. Esto también está Sí, determinado. todo el rato es su muletilla para estar determinado. Sí, claro. Y esto es porque está determinado. Estaba claro que iba a pasar, para que... Claro, en el fondo ya lo sabías. Bueno, pues, Pero esto, por ejemplo, a mí me hace pensar, ¿no? Esto del demonio de Laplace que hemos hablado, de que todo esté determinado. Ostras, ahora mismo, por ejemplo, en el mundo del cine se están explorando películas donde se hablan de multiversos, películas donde se hablan de posibles vidas. Hay una que me encanta, que es Las posibles vidas de Mr. Nobody, de Jared Leto, que si no la habéis visto, por favor, miradla, donde justamente se exploran que hay diferentes caminos, diferentes posibilidades y todos podrían haber sido igual de probables, pero justamente hemos caído en una o en otra pues por puro azar, ¿no? Pero no es un determinismo, porque está todo... O sea, todo habría sido posible. bueno, al final Ya bastante teníamos. Sí, ya o sea, bastante teníamos que si quieres añadir universos infinitos, vamos a ello. pero- Éramos muchos y parió la abuela, Al ¿no? final, en temas probabilísticos, ¿no? Es siempre, o sea, en un universo infinito, como se supone que en el que estamos, siempre hay una probabilidad superior a 0 de que pase cualquier cosa. Por tanto, el hecho de que estemos en el multiverso es posible y de hecho muchos físicos lo plantean como la teoría principal. Si estamos en el multiverso, significa que cualquier cosa que pueda haber pasado o que puede llegar a pasar, pero incluso cosas inimaginables, va a pasar en algún momento en algún universo. Por tanto, ¿por qué no aquí? ¿No? O sea, al final esto es un poco la gracia, un poco esto que dices tú, ¿no? Si yo me planteo estos objetivos y los cumplo, evidentemente es determinismo, porque todos los procesos por los que pasa mi cabeza y mi persona para llegar hasta ahí vienen de acciones anteriores. Pero esto no significa que yo no pueda alcanzar los objetivos que me planteo. Simplemente significa que no son solamente míos. Pero eso no lo dice el autor.
Porque porque no tiene un enfoque positivo. Esta es Claro, mi es que lectura. muy pesimista Esta este es mi hombre. lectura para intentar darle un Sí. poco de A mí, positividad. por ejemplo, por cerrar el tema de Puerto Rico, la canción de Despacito Sí. hizo que los viajes a Puerto Rico aumentasen exageradamente, ¿no? A lo mejor estuvo algo condicionado que la canción se viralizase, lo sabíais, ¿no? Es Esto? que no me gusta el reggaetón. ¿Ahora qué? Pues estabas condicionada para que no te gustara el reggaetón. Está determinado. Está terminado. También te digo que A mí- muy aburrido tienes que estar para decidir tu destino turístico por una canción, ¿eh? O sea, lo siento, pero... Te condiciona, Oye, pero puedo entonces, pasar, Soy puede muy hater, pasar. soy muy hater en esto, pero perdón. Di, perdón. No, yo iba a decir que ya me duele la cabeza. Ah, vale. Vamos a terminar. Yo la verdad agradecería sobre todo porque solemos llevarnos esto a un terreno práctico y este ha sido el libro donde yo más problemas he tenido para pensar en algo práctico de todo esto. Así que... Bueno, pero como... ¿vosotros qué ¿Qué, opináis? qué nos ha aportado el libro? Justo, Exacto. como... O sea, esto es más un ejercicio de satisfacción personal mental, para no decir otra cosa, que no algo práctico, pero es verdad, esto ¿con qué te quedas, Edgar? Ya sé que A eres ver, el más yo lo he hater, por lo tanto dicho quiero y saber realmente soy sincero de esto, que hay muchas cosas que las veo muy, muy fumadas, demasiada espiral de profundidad. Demasiadas tortugas. Sí, demasiadas tortugas. pero una cosa que me... Parece la estación de Atocha, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es el punto de ser conscientes de que siempre tenemos todos un condicionamiento diferente y que entendiendo eso puedes entender posturas de gente que no entenderías. Sí, o sea, al ser tan diferentes entre nosotros, cuando una persona se aleja mucho de cómo es tu personalidad, entiendes que a partir de su condicionamiento se ha forjado su personalidad. Y eso yo creo que es un buen punto. Ostras, eso me recuerda al podcast de los eneatipos con Borja Vilaseca, encantado de sí. conocerme, que en verdad un poco la conclusión fue igual, ¿eh? Bueno, al final sí, es hacer la clasificación del determinismo, ¿no? En plan ¿por qué branca, no? Porque si os gustan los Oye, videojuegos, ¿por qué rama de habilidades se ha desarrollado esa persona, no? Podemos poner un comentario en un vídeo de Borja Vilaseca de... Estaba determinado. Estaba terminado que vamos a hablar aquí. Esta broma va a durar unos cuantos días, ¿eh? ¿Me parece? Vale, pues muchas gracias, Edgar. María, ¿tú con qué te quedas del libro He decidido y de esta de este libro un poco depresivo, digamos, pero también yo creo que un poco positivo? Se podría llamar así. Se podría llamar depresivo. Depresivo. Deprimido directamente. No, a ver, yo me quedo pues justamente en esta misma línea del equilibrio. O sea, es muy importante tener un equilibrio de lo que es creer absolutamente con el determinismo y creer absolutamente con el libre albedrío. O sea, al final sí que es verdad de que tienes el contexto y que todas tus construcciones de la manera que eres ahora tiene una relación con la evolución, o sea, es innegable, eso es lo que estaba diciendo Edgar, que no me descubre nada, pero sí que es verdad que lo bonito es sorprendernos al día a día, aunque creas que ya esté todo determinado, porque al final lo que te vas a encontrar mañana no lo has podido predecir. Pues eso. Pues totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, David? ¿Con qué te quedas? Pues yo me quedo rayado. Yo me quedo rayado porque si combinamos pues el nihilismo en el que nos hace caer el autor con el determinismo, yo creo que es el peor estado filosófico en el que uno puede estar, porque claro, nos viene a decir que no tienes poder de acción, todo está determinado, pero es que además las reglas con las cuales está determinada tampoco tienen sentido. O sea, entonces, yo en este estado, sinceramente, creo que me quedo con el comentario de Edgar, de haya libre albedrío o no haya libre albedrío, tú tienes que jugar tu partida como si lo hubiera, ¿no? Y entonces actuar con esas ganas de desarrollarte personalmente, de conseguir tus objetivos y, oye, si hay un barbudo que dice que todo está determinado, pues bueno, tú sigue tu camino. La voluntad, ¿no? También. Justo, eso. yo precisamente me quedo con lo contrario un poco, ¿no? O sea, creo la reflexión que hemos hecho antes con María, ¿no? Vale, pues me planteo este objetivo y aunque sea determinismo, porque pues qué mejor que eso, ¿no? Porque sé que lo voy a conseguir, los objetivos que me planteé. Y al final aquí creo que el problema que tiene Sapolsky es que se toma, o sea, ha caído en el pozo dentro del pozo, ¿no? Porque caer dentro, o sea, puedes ser determinista y mantener una posición positiva. De hecho, contra el nihilismo, Simone de Beauvoir en La ética de la ambigüedad tiene
un argumento precioso, ¿no? Para desmontarlo, y que al final lo que te dice, la frase final es: ¿quién eres tú para ponerle palabras en la boca del universo, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a decir tú que el universo no tiene ningún sentido? O sea, no lo sabes, nadie lo sabe. Esto no va a pasar. O sea, por tanto, pues vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos a intentar pasárnoslo lo mejor posible mientras estemos en esta tierra, ¿no? Y si el determinismo lo podemos usar como una herramienta para conseguir nuestros objetivos, pues eso que nos llevamos. Qué bonito. Y ya está, es que el libro me ha deprimido, por tanto había que equilibrarlo un poco. Vamos a dejar aquí lo más positivo posible. Vamos a acordar y Pues- vamos a llorar, ¿no? Un poco. No, a celebrarlo, hombre, que hay que celebrar cosas. Exacto, qué mejor que disfrutar de esta vida con el club de la ducha, ¿no? Exacto, Hombre. que antes de irnos tenemos que volver a recordar las reglas. La primera regla del Club de la Ducha es que no se habla del Club de la Ducha. La segunda es que tampoco se habla del Club de la Ducha. Así que ni le deis a like, ni os suscribáis, ni comentéis. Y la tercera es que no se aceptan gurús. Hoy ha quedado claro que Sapolsky no es muy gurú porque se quedó a medio camino. Se ha quedado triste. Pero bueno, la próxima semana traemos a otro gurú y ya veremos si le toca a guillotina o no. Así que ¿Qué tocaba la próxima? Marketing, ¿no? ¿Era? ¿O? Marketing. un poquito de marketing, un poco de Seth Godin. De creo. momento lo que han pedido sobre todo los usuarios era más cuestión marketing de ventas, a ver qué es lo que sale. Muy bien, pues a ello vamos, ¿no? Pues a ver cómo va. Así que nada, Sí. nos vemos la semana que viene con más Club de la Ducha.